Una inteligencia tan sofisticada que replicar la mecánica orbital natural resulta un juego de niños. Divertido, casi trivial. Una civilización que despliega sus sistemas de vigilancia bajo el disfraz de cometas, asteroides o incluso desechos espaciales. La velocidad, sin igual de Three Atlas, y su composición química improbable, podrían ser una señal no de origen extraterrestre accidental, sino de una intención deliberada más allá de nuestra comprensión. A medida que se aproxima al perihelio, ciertos mecanismos ocultos podrían activarse, preparando la siguiente fase de la misión que lo trajo hasta aquí. Nos adentraremos en las sombras de la especulación, donde las explicaciones naturales comienzan a desmoronarse y la paranoia cósmica se enraiza. La cuestión no es si Three Atlas se irá, sino si seremos capaces de reconocer el momento en que decida quedarse. Primera parte. ¿Es Three Atlas una amenaza? El 1 de julio de 2025, el telescopio Atlas en Chile captó algo extraordinario, un destello de luz con una trayectoria hiperbólica que solo podía significar una cosa: un visitante proveniente de un sistema estelar completamente distinto al nuestro. Denominado Three Atlas, antes C 2025 N1, representa el tercer objeto interestelar confirmado tras Oumuamua en 2017 y Dosinizy, Borisov en 2019. Pero, ¿y si este tercer viajero tiene implicaciones que van mucho más allá de las dos primeras visitas? Implicaciones capaces de redefinir los límites de nuestro peor escenario imaginable. A diferencia de los cuerpos nativos del sistema solar, confinados a órbitas elípticas, Three Atlas sigue una trayectoria hiperbólica que cruza el espacio con una excentricidad superior a 10, dejando claro que no está ligado gravitacionalmente a nuestro Sol. Avanzando desde los confines de la constelación, a velocidades sin precedentes, alcanzará el perihelio el 29 de octubre, a más de 130 millas por hora, lo suficientemente rápido como para atravesar Estados Unidos en menos de 3 minutos. Sin embargo, bajo estas certezas matemáticas que tranquilizan, persiste una pregunta inquietante. ¿Y si el verdadero peor escenario no se trata de a dónde se dirige, sino de lo que podría revelar sobre nosotros mismos? A pesar de su velocidad dramática, Three Atlas no representa amenaza alguna para la Tierra. Su aproximación más cercana, a mediados de diciembre, será de unas 18 unidades astronómicas, cerca de 270 millones de kilómetros, casi el doble de la distancia entre la Tierra y Marte en su punto más cercano. La posición oficial de la NASA es categórica. Se trata de un cometa natural, no de una nave artificial, ni de un objeto peligroso. Pero al adentrarnos más allá del lenguaje prudente de la agencia, hacia el territorio de la especulación, surge la pregunta: ¿qué sombras podría proyectar este antiguo viajero sobre nuestras concepciones de inteligencia, propósito y azar cósmico? El telescopio espacial Hubble ha seguido al visitante desde su descubrimiento, mostrando un comportamiento típico de cometa a medida que el calor solar sublima el hielo de su núcleo, creando una brillante coma. El telescopio James Webb, por su parte, capturó espectros el 6 de agosto que revelan concentraciones inusualmente altas de dióxido de carbono, un compuesto químico que indica condiciones de formación radicalmente diferentes a cualquier otra en nuestro sistema solar. Sin embargo, esta anomalía química
plantea un interrogante incómodo. ¿Y si el verdadero significado de Three Atlas no reside en lo que es, sino en lo que nos obliga a confrontar? Nos enfrenta a lo que aún no comprendemos. Observatorios terrestres de todo el planeta se unieron a la vigilancia, con radiotelescopios que solo detectaron emisiones naturales y silencio donde podrían esconderse señales artificiales. Esta coordinación global ejemplifica la astronomía moderna en su máxima expresión. Confirma tanto el origen interestelar del objeto como su trayectoria inofensiva. Pero ¿qué ocurre cuando vamos más allá de lo seguro y consideramos escenarios que desafían no solo nuestra seguridad física, sino nuestra comprensión esencial de nuestro lugar en el cosmos? La frecuencia de hallazgos sugiere la existencia de equipos espaciales con vagabundos similares. Restos de formación planetaria, expulsados de sistemas estelares lejanos por fuerzas gravitacionales violentas, condenados a vagar durante miles de millones de años. Cada uno de ellos nos enseña algo nuevo sobre el universo y quizá sobre nosotros mismos. Más allá de la influencia de nuestro Sol, una galaxia puede vagar sin que suponga amenaza alguna para la seguridad de la Tierra. Sin embargo, si esta galaxia está realmente poblada de estos antiguos mensajeros, ¿cuáles serían las implicaciones al atrevernos a especular más allá del consenso científico? Como señaló acertadamente The Guardian, Three Atlas representa más una curiosidad que un peligro, un recordatorio de que habitamos un cosmos mucho más extraño y conectado de lo que nuestra rutina diaria sugiere. Este antiguo viajero nos brinda una breve ventana a la historia profunda de la galaxia, revelando secretos de entornos estelares que apenas podemos imaginar. Pero, ¿y si el verdadero misterio no radica en los secretos que contiene, sino en los secretos que podría desvelar sobre la auténtica naturaleza de los visitantes interestelares y los escenarios especulativos que escapan a nuestros telescopios? Segunda parte. Velocidad, tamaño, edad y un poder silencioso. Los números por sí solos despiertan asombro. Three Atlas se desplaza a más de 130 millas por hora, unas 150 veces más rápido que una bala de rifle de alta potencia. Su exceso de velocidad hiperbólica de 61 kilómetros por segundo se mantiene incluso al considerar la influencia gravitacional del Sol, inalterada tras eones de vagar por la galaxia. Pero si contemplamos lo que tales velocidades podrían permitir en escenarios especulativos más allá del conocimiento científico actual, surgen posibilidades que podrían redefinir completamente los peores escenarios imaginables. Esta velocidad supera con creces a la de sus predecesores interestelares. Oumuamua viajó a 26 kilómetros por segundo y Dossi Borisov a 32 kilómetros por segundo, mientras que Three Atlas casi duplica estas cifras, sugiriendo una expulsión violenta de su sistema natal o múltiples aceleraciones mediante encuentros gravitacionales durante su odisea cósmica. Sin embargo, ¿y si este aumento progresivo de velocidad entre los visitantes interestelares implica algo más que violencia cósmica aleatoria? Tal vez nos empuja hacia territorios especulativos que nuestros instrumentos aún no pueden explorar. Determinar su tamaño es obvio debido a la brillante coma que oculta el núcleo. Las estimaciones actuales oscilan entre 0,3 y 5,6 kilómetros de diámetro, desde la longitud de 3 campos de fútbol hasta una pequeña montaña.
La incertidumbre proviene de supuestos sobre la reflectividad superficial y la eficiencia de producción de la coma. Estimaciones más pequeñas parecen probables si se comparan con parámetros típicos de cometas, pero incluso en su límite inferior, 3 Atlas sigue siendo un objeto considerable. Pero, ¿y si la misma incertidumbre que dificulta nuestras mediciones oculta posibilidades que van mucho más allá de simples cuestiones de tamaño? Esta ambigüedad plantea interrogantes fascinantes sobre la supervivencia. ¿Cómo puede un cuerpo relativamente modesto soportar la violencia de la expulsión y vagar millones o miles de millones de años por el espacio interestelar? Los objetos más pequeños son más vulnerables a perturbaciones gravitacionales y al impacto de desechos cósmicos a alta velocidad. Sin embargo, ¿y si resolver este enigma de supervivencia abre la puerta a escenarios especulativos sobre durabilidad, propósito y diseño que trascienden explicaciones naturales? Lo más sorprendente es la edad extrema de 3 Atlas. Los análisis sugieren que su origen se encuentra en el denso disco de la galaxia, una población estelar anterior a la formación organizada de la Vía Láctea. Si esto es correcto, este visitante es anterior a todo nuestro sistema solar por miles de millones de años, llevando en su núcleo registros de la evolución galáctica desde cuando el universo tenía menos de la mitad de su edad actual. Pero, ¿y si esta historia antigua se convierte en la base para escenarios especulativos que desafían nuestra comprensión del tiempo, el propósito y la inteligencia cósmica? La interpretación de su pertenencia al disco grueso se basa en su movimiento relativo a la rotación galáctica. Mientras la mayoría de los objetos locales siguen la rotación de la galaxia, 3 Atlas se aproxima desde un ángulo inusual, sugiriendo que pertenece a una población más antigua y de orientación más aleatoria. Estrellas mayores, cuyas órbitas no se han estabilizado durante miles de millones de años de evolución galáctica. Pero al aventurarnos más allá de la astronomía hacia la especulación, ¿qué podría insinuar este ángulo de aproximación inusual sobre intencionalidad, navegación y propósito más allá de la mecánica orbital natural? A pesar de su velocidad impresionante y su historia enigmática, 3 Atlas no representa amenaza alguna. Su trayectoria hiperbólica interestelar garantiza un paso seguro, demasiado rápido para ser capturado por la gravedad solar, con aproximaciones planetarias medidas en unidades astronómicas, no kilómetros. Mientras nos preparamos para explorar las sombras que se esconden más allá de la certeza científica, surge la pregunta: ¿y si los peores escenarios no tienen nada que ver con la colisión física, sino con lo que este visitante podría revelar? La observación de sus desafíos actuales es limitada. Su brillo máximo, de magnitud 11, requiere telescopios, incluso en condiciones perfectas. Durante su aproximación más cercana al Sol, el objeto desaparece entre el resplandor estelar justo cuando alcanza su máxima actividad cósmica, un momento casi cruel en su sincronía. Pero, ¿y si esta limitación en la observación se convierte en la puerta de entrada a escenarios especulativos, donde lo que no vemos es más importante que lo que podemos medir? Emergen así retratos de resistencia cósmica, antigua, veloz y efímera. 3. Atlas encarna la intersección de la física asombrosa y el riesgo mundano, recordándonos que el universo opera en escalas que eclipsan la experiencia cotidiana, aunque nuestras leyes
sean lo suficientemente precisas para predecir la posición de este visitante con años de anticipación. Cuando nos atrevemos a cuestionar qué hay más allá de estas trayectorias previsibles, los escenarios especulativos más extremos empiezan a surgir. ¿Y si los verdaderos desafíos no tienen nada que ver con la mecánica orbital, y sí con la revelación cósmica? Tercera parte. Química en el silencio. En pleno avance, cuando la mirada infrarroja del telescopio James Webb examinó 3 Atlas el 6 de agosto, descubrió algo extraordinario. Una coma dominada por dióxido de carbono, con una proporción C. O 2/agua de aproximadamente 8:1. No solo era inusual, sino completamente sin precedentes en la química conocida de los cometas. Pero al adentrarnos en el territorio especulativo, más allá del análisis químico, surge la pregunta: ¿y si esta firma molecular no solo indica formación natural, sino propósitos y orígenes que trascienden los procesos cósmicos habituales? Los cometas típicos siguen patrones previsibles. Predominio de hielo de agua que se sublima a temperaturas moderadas, formando las clásicas comas de vapor mezcladas con polvo, seguidas de monóxido de carbono, dióxido de carbono y trazas de otros compuestos. Estas proporciones moleculares narran historias de formación y evolución. Sin embargo, 3 Atlas rompe con todos estos guiones, respirando como si fuera parte de una producción atmosférica a escala industrial. Si esta desviación de la norma nos permite especular, ¿qué escenarios podrían desafiar nuestras ideas sobre orígenes naturales o artificiales? Lo sorprendente aumenta considerando la distancia. 3 Atlas estaba a más de 3 unidades astronómicas del Sol, más allá de Marte, cuando Webb capturó su espectro. La mayoría de los cometas presentan poca actividad a tales distancias, pero este objeto generó una coma detectable, dominada por dióxido de carbono, que se extendía cientos de millas desde el núcleo. Esta actividad, aparentemente imposible a gran distancia, plantea escenarios especulativos sobre fuentes de energía, mecanismos internos y propósitos que desafían nuestra comprensión actual de lo que es natural. Varias hipótesis intentan explicarlo. 3 Atlas podría haberse formado cerca de la línea de nieve de dióxido de carbono de su estrella natal, donde el dióxido de carbono se condensa desde el disco protoplanetario. Su edad extrema y la exposición a rayos cósmicos podrían haber modificado la química superficial, creando costras que retienen agua y permiten la liberación de CO2. O mantos de polvo aislantes podrían actuar como barreras que limitan el acceso al agua mientras permiten la percolación del dióxido de carbono más volátil. Pero, ¿y si todas estas explicaciones, por plausibles que sean, no consideran la posibilidad más inquietante? Que esta firma química sea producto de un diseño deliberado con fines que aún no comprendemos. El espectrógrafo infrarrojo cercano de Webb detecta huellas moleculares con precisión extraordinaria. Al calentar la coma, las moléculas emiten luz en longitudes de onda específicas, revelando su composición. O2, A, H2O, representa uno de los aumentos más extremos jamás registrados en un cometa. Cuando pasamos de las mediciones a la especulación, surge otra posibilidad. ¿Y si estas firmas moleculares codifican información que va más allá de la química? Tal vez mensajes o indicios de propósitos
que desafían nuestras suposiciones sobre la inteligencia cósmica? Esto no es del todo inédito. El cometa C 2016 R2 mostró proporciones volátiles atípicas y concentraciones inusuales de monóxido de carbono y nitrógeno, indicando que la formación de cometas es más diversa de lo que se pensaba, o que posteriores procesos alteraron su composición superficial. Pero a medida que nos acercamos a la especulación, ¿y si estas anomalías químicas en múltiples objetos interestelares representan un patrón, una firma que apunta hacia posibilidades más allá de los límites de la explicación natural? El valor de 3 Atlas reside en mostrar la química de entornos estelares radicalmente distintos, probablemente formados alrededor de diferentes estrellas hace miles de millones de años. Geología extraterrestre tocando nuestra puerta. ¿Y si esta entrega de elementos químicos no es accidental? ¿Qué escenarios especulativos surgen al considerar que inteligencias antiguas podrían haber encontrado formas de codificar información en la propia química de los cometas? Las observaciones continuas podrían revelar si el predominio de dióxido de carbono refleja la composición global del núcleo o solo su expresión superficial. A medida que el calentamiento solar aumenta, la penetración térmica podría revelar capas más profundas, con composiciones más complejas. Estas firmas químicas cambiantes, observadas a lo largo del perihelio, sugieren patrones que no parecen aleatorios, sino activaciones sistemáticas, abriendo la puerta a especulaciones sobre sistemas internos latentes que despiertan bajo la influencia solar. Esta investigación química se extiende más allá de 3 Atlas. Si los objetos interestelares muestran composiciones exóticas de manera recurrente, la formación planetaria en otros sistemas podría generar cuerpos helados mucho más diversos que los de nuestro sistema. El entorno químico que configura a 3 Atlas podría reflejar condiciones comunes alrededor de ciertas estrellas o etapas evolutivas. Pero al adentrarnos en la especulación, ¿y si estas composiciones exóticas representan algo deliberado, tal vez marcadores o firmas de inteligencias que apenas estamos comenzando a reconocer, detectables a través de sus huellas químicas? Desde una perspectiva amplia, esta química inusual pone a prueba nuestra comprensión planetaria y cósmica. Modelos de formación que se extienden más allá de nuestro sistema solar. Si las teorías sobre la evolución de los cuerpos celestes son correctas, deberían explicar la diversidad observada en los visitantes interestelares. Sin embargo, 3 Atlas desafía estas expectativas, sugiriendo vacíos en nuestras teorías o simplemente rangos vastísimos de condiciones en vecindarios galácticos que aún no hemos estudiado. Al adentrarnos más allá de los marcos teóricos hacia la especulación pura, surge una pregunta inquietante. ¿Acaso este visitante nos está señalando algo más profundo? Evidencias de procesos, propósitos o inteligencias que operan más allá de las leyes naturales que hemos mapeado durante siglos. Cuarta parte. La respuesta al peor de los casos. Después de una investigación exhaustiva, el supuesto peor escenario resulta sorprendentemente mundano. No hay un desastre cinematográfico aguardando. Ningún impacto que pueda extinguir la civilización amenaza la Tierra. Ninguna perturbación gravitacional lanzará a nuestro planeta hacia la destrucción. La mecánica celestial fría y precisa
emite un veredicto que debería permitirnos dormir tranquilos. Sin embargo, al aventurarnos más allá de la seguridad de la ciencia establecida, surge la pregunta: ¿y si los verdaderos peores escenarios no están en la física, sino en las sombras especulativas, donde nuestros instrumentos no alcanzan y nuestras teorías no se atreven a pisar? Estos números fundamentales merecen repetirse. Free y Atlas se acercará a no menos de 8 unidades astronómicas de la Tierra, unos 270 millones de kilómetros. Esto es más del doble de la aproximación más cercana de Marte y más de 50 veces la distancia a la Luna. Su perihelio ocurre alrededor del 29 de octubre, aproximadamente a una unidad astronómica del Sol, ubicándose entre las órbitas de la Tierra y Marte. Suficiente proximidad para un calentamiento solar notable y para una producción espectacular de CO2, pero sin afectar las órbitas planetarias ni arrojar escombros sobre ningún mundo. Sin embargo, ¿qué sucede si la distancia se vuelve irrelevante cuando consideramos escenarios especulativos que involucran tecnologías, inteligencias o propósitos que operan más allá de la cercanía física? Estas no son estimaciones vagas, sino cálculos orbitales precisos, que consideran las principales influencias gravitacionales planetarias, efectos relativistas y perturbaciones sutiles por presión de radiación. Cuando los astrónomos afirman que Tri-Atlas no representa amenaza alguna, hablan con la confianza construida sobre siglos de mecánica celeste y décadas de seguimiento de objetos potencialmente peligrosos. Pero, ¿y si estos cálculos, que garantizan nuestra seguridad física, se convierten en la base para los peores escenarios especulativos que nada tienen que ver con colisiones y todo con contacto, comunicación o revelación cósmica? Su alarmante velocidad superior a 130 kilómetros por segundo en realidad juega a nuestro favor. Objetos en trayectorias hiperbólicas a estas velocidades no pueden ser capturados por la gravedad solar. Tri-Atlas se desplaza demasiado rápido para quedarse y causar problemas, completando su sobrevuelo cósmico antes de desaparecer nuevamente en el espacio interestelar. ¿Y si esta misma velocidad y la imposibilidad de captura sugieren algo más que mecánica orbital? Una sincronización deliberada, un diseño preciso, propósitos que exceden nuestra capacidad actual de detección o comprensión. Esto subraya la distinción crítica en la comunicación de riesgos. La carga emocional que conlleva un visitante interestelar no está relacionada con peligro real. Nuestra respuesta primitiva al acercamiento de lo desconocido choca con las realidades geométricas. Las vastas escalas del espacio y la precisión de la mecánica orbital hacen que estos encuentros sean fascinantes, no peligrosos. Sin embargo, pasa si al centrarnos en el riesgo físico, pasamos por alto otro tipo de escenarios. Aquellos donde el peor de los casos no tiene que ver con lo que Tri-Atlas podría hacer, sino con lo que podría revelar sobre nosotros, nuestras suposiciones y nuestro lugar en un universo mucho más extraño de lo que imaginamos. Las comunicaciones de la NASA equilibran cuidadosamente este mensaje. Reconocen la importancia científica del hallazgo, enfatizan la ausencia de peligro y explican en términos claros por qué el objeto es notable sin alarmar al público. Los visitantes interestelares anteriores aportan contexto. Oumuamua, en 2017, no representó amenaza alguna
a pesar de su comportamiento inusual, mientras que 2I-Borisov mostró actividad predecible durante su paso en 2019. 3 Atlas sigue este patrón de visitantes fascinantes para la ciencia, pero dinámicamente inofensivos. No obstante, al situarnos en el umbral de la especulación, surge la pregunta: ¿y si este patrón de visitantes inofensivos enmascara algo más significativo? Una conciencia cósmica tal vez, o una revelación gradual que desafíe lo que creemos saber sobre inteligencia, propósito y nuestro vecindario galáctico. Nuestra comprensión actual es suficiente. Conocemos su velocidad, trayectoria y su composición rica en dióxido de carbono. Tenemos evidencia de su gran antigüedad y de su origen en el disco grueso de la galaxia. Múltiples telescopios de clase mundial han observado su comportamiento físico y químico. Estos datos representan cometas antiguos, rápidos, químicamente inusuales, pero fundamentalmente naturales. Sin embargo, bajo estas certezas cómodas, acecha una gran incógnita. ¿Qué escenarios especulativos surgen al preguntarnos no solo qué es 3 Atlas, sino qué podría representar en un cosmos donde la inteligencia podría tomar formas que apenas comenzamos a imaginar? Todavía quedan interrogantes cruciales. Su tamaño nuclear exacto, estimado entre cientos de metros y varios kilómetros, y la relación entre superficie y volumen. No podemos identificar con certeza su sistema estelar de origen, ni reconstruir la secuencia exacta de encuentros gravitacionales que moldearon su trayectoria. Fundamentalmente, ninguna de estas incógnitas altera la evaluación de riesgos. La Tierra permanece segura. Sin embargo, ¿y si estas preguntas se convirtieran en la base de escenarios especulativos que superan con creces los límites de la explicación natural? Esto ilustra cómo se debe evaluar adecuadamente el riesgo astronómico, distinguiendo el interés científico de las amenazas reales. La cobertura mediática, en general, ha reflejado este enfoque maduro, enfatizando el valor del descubrimiento mientras recalca su inocuidad. Las imágenes del Hubble muestran un comportamiento clásico de cometa, consistente con lo esperado. Los espectros del James Webb revelan algo inusual, pero completamente natural. Las observaciones desde Tierra rastrean la evolución predecible de sus emisiones. No hay señales artificiales, firmas térmicas extrañas, ni maniobras controladas. Pero, ¿y si esta aparente ausencia de artificialidad se convirtiera en la puerta a escenarios especulativos sobre inteligencias tan avanzadas, tan sutiles, que operan más allá de nuestra capacidad actual de detección o reconocimiento? Cada medición apunta a lo mismo. 3 Atlas parece ser un cometa natural que transporta las huellas químicas de entornos estelares remotos. Su composición sigue leyes físicas universales, confirmando que este visitante representa uno de los hallazgos más profundos de la astronomía, y que el peor escenario medible no amenaza en absoluto a la Tierra. Las matemáticas son claras, las observaciones consistentes y las conclusiones tranquilizadoras. Este viajero cósmico llega en paz, intencionadamente o no. Pero ahora nos adentramos en el reino de la pura especulación, donde los peores escenarios adquieren formas completamente distintas. No se trata de amenazas físicas, sino de desafíos a nuestra comprensión de lo que es posible
en un universo que podría ser mucho más poblado, más inteligente y con propósitos más complejos de lo que nuestros modelos actuales se atreven a sugerir. Quinta parte. Tecnología extraterrestre o cometa. Cruzamos deliberadamente el umbral que separa los hechos confirmados de la especulación. Un espacio donde las posibilidades se multiplican como reflejos en un salón de espejos. Lo que sigue debe entenderse como un experimento mental. Un viaje hacia lo que podría distinguirse de lo que sabemos con certeza. La evidencia, como hemos visto, apunta claramente a que Tri-Atlas es un cometa natural. Pero imaginemos qué significaría si esa evidencia fuera de alguna manera incompleta o incluso engañosa. La línea base permanece. La NASA, la Agencia Espacial Europea y prácticamente todas las instituciones astronómicas importantes describen a Tri-Atlas como un cometa natural. Este no es pensamiento conservador por sí mismo. Es la conclusión que mejor se ajusta a los datos disponibles. El objeto muestra comportamiento clásico de cometa. Sigue una mecánica orbital predecible y exhibe características espectroscópicas consistentes con hielos sublimados. La navaja de Occam favorece fuertemente la explicación natural. Sin embargo, la historia de la ciencia está llena de sorpresas. Algunos de los descubrimientos más importantes surgieron de objetos que parecían mundanos al principio. Los púlsares, detectados inicialmente como misteriosas señales de radio, fueron brevemente denominados LGM, pequeños hombres verdezantes de identificarse como estrellas de neutrones en rotación. Las ráfagas rápidas de radio desconcertaron a los astrónomos durante años, antes de revelarse como fenómenos cósmicos exóticos. ¿Podría Tri-Atlas representar otro ejemplo de naturaleza más extraña de lo que nuestras suposiciones iniciales permiten? La especulación sobre orígenes artificiales no surge de la nada. Avi Loeb, astrofísico de Harvard, conocido por sus interpretaciones poco convencionales de Oumuamua, ha planteado posibilidades similares para Tri-Atlas en entrevistas y publicaciones en blogs. Su postura, claramente etiquetada como opinión y no como hecho, invita a considerar que algunos objetos interestelares podrían ser tecnología en lugar de fenómenos naturales. ¿Qué constituiría evidencia convincente de un origen artificial? Señales que distingan al objeto de lo natural. Emisiones de radio coherentes, indicios de sistemas electrónicos o de comunicación a bordo, aceleraciones no gravitacionales que contradigan la desgasificación normal, o curvas de luz diseñadas que indiquen propósitos deliberados. Los cometas naturales muestran ligeras desviaciones de la trayectoria gravitacional pura debido a la sublimación del gas, pero cualquier cambio inexplicable en la velocidad o en la aceleración de Tri-Atlas podría sugerir pasa si al centrarnos en el riesgo físico, pasamos por alto otro tipo de escenarios. Aquellos donde el peor de los casos no tiene que ver con lo que Tri-Atlas podría hacer, sino con lo que podría revelar sobre nosotros, nuestras suposiciones y nuestro lugar en un universo mucho más extraño de lo que imaginamos. Las comunicaciones de la NASA equilibran cuidadosamente este mensaje. Reconocen la importancia científica del hallazgo, enfatizan la ausencia de peligro y explican en términos claros por qué el objeto es notable sin alarmar al público. Los visitantes interestelares anteriores aportan contexto. Oumuamua, en 2017,
no representó amenaza alguna, a pesar de su comportamiento inusual, mientras que 2I-Borisov mostró actividad predecible durante su paso en 2019. 3 Atlas sigue este patrón de visitantes fascinantes para la ciencia, pero dinámicamente inofensivos. No obstante, al situarnos en el umbral de la especulación, surge la pregunta: ¿y si este patrón de visitantes inofensivos enmascara algo más significativo? Una conciencia cósmica tal vez, o una revelación gradual que desafíe lo que creemos saber sobre inteligencia, propósito y nuestro vecindario galáctico. Nuestra comprensión actual es suficiente. Conocemos su velocidad, trayectoria y su composición rica en dióxido de carbono. Tenemos evidencia de su gran antigüedad y de su origen en el disco grueso de la galaxia. Múltiples telescopios de clase mundial han observado su comportamiento físico y químico. Estos datos representan cometas antiguos, rápidos, químicamente inusuales, pero fundamentalmente naturales. Sin embargo, bajo estas certezas cómodas, acecha una gran incógnita. ¿Qué escenarios especulativos surgen al preguntarnos no solo qué es 3 Atlas, sino qué podría representar en un cosmos donde la inteligencia podría tomar formas que apenas comenzamos a imaginar? Todavía quedan interrogantes cruciales. Su tamaño nuclear exacto, estimado entre cientos de metros y varios kilómetros, y la relación entre superficie y volumen. No podemos identificar con certeza su sistema estelar de origen, ni reconstruir la secuencia exacta de encuentros gravitacionales que moldearon su trayectoria. Fundamentalmente, ninguna de estas incógnitas altera la evaluación de riesgos. La Tierra permanece segura. Sin embargo, ¿y si estas preguntas se convirtieran en la base de escenarios especulativos que superan con creces los límites de la explicación natural? Esto ilustra cómo se debe evaluar adecuadamente el riesgo astronómico, distinguiendo el interés científico de las amenazas reales. La cobertura mediática, en general, ha reflejado este enfoque maduro, enfatizando el valor del descubrimiento mientras recalca su inocuidad. Las imágenes del Hubble muestran un comportamiento clásico de cometa, consistente con lo esperado. Los espectros del James Webb revelan algo inusual, pero completamente natural. Las observaciones desde Tierra rastrean la evolución predecible de sus emisiones. No hay señales artificiales, firmas térmicas extrañas, ni maniobras controladas. Pero, ¿y si esta aparente ausencia de artificialidad se convirtiera en la puerta a escenarios especulativos sobre inteligencias tan avanzadas, tan sutiles, que operan más allá de nuestra capacidad actual de detección o reconocimiento? Cada medición apunta a lo mismo. 3 Atlas parece ser un cometa natural que transporta las huellas químicas de entornos estelares remotos. Su composición sigue leyes físicas universales, confirmando que este visitante representa uno de los hallazgos más profundos de la astronomía, y que el peor escenario medible no amenaza en absoluto a la Tierra. Las matemáticas son claras, las observaciones consistentes y las conclusiones tranquilizadoras. Este viajero cósmico llega en paz, intencionadamente o no. Pero ahora nos adentramos en el reino de la pura especulación, donde los peores escenarios adquieren formas completamente distintas. No se trata de amenazas físicas, sino de desafíos a nuestra comprensión
de lo que es posible en un universo que podría ser mucho más poblado, más inteligente y con propósitos más complejos de lo que nuestros modelos actuales se atreven a sugerir. Quinta parte. Tecnología extraterrestre o cometa. Cruzamos deliberadamente el umbral que separa los hechos confirmados de la especulación, un espacio donde las posibilidades se multiplican como reflejos en un salón de espejos. Lo que sigue debe entenderse como un experimento mental, un viaje hacia lo que podría distinguirse de lo que sabemos con certeza. La evidencia, como hemos visto, apunta claramente a que Three Atlas es un cometa natural. Pero imaginemos qué significaría si esa evidencia fuera de alguna manera incompleta o incluso engañosa. La línea base permanece. La NASA, la Agencia Espacial Europea y prácticamente todas las instituciones astronómicas importantes describen a Three Atlas como un cometa natural. Este no es pensamiento conservador por sí mismo. Es la conclusión que mejor se ajusta a los datos disponibles. El objeto muestra comportamiento clásico de cometa. Sigue una mecánica orbital predecible y exhibe características espectroscópicas consistentes con hielos sublimados. La navaja de Occam favorece fuertemente la explicación natural. Sin embargo, la historia de la ciencia está llena de sorpresas. Algunos de los descubrimientos más importantes surgieron de objetos que parecían mundanos al principio. Los púlsares, detectados inicialmente como misteriosas señales de radio, fueron brevemente denominados LGM, pequeños hombres verdezantes de identificarse como estrellas de neutrones en rotación. Las ráfagas rápidas de radio desconcertaron a los astrónomos durante años, antes de revelarse como fenómenos cósmicos exóticos. ¿Podría Three Atlas representar otro ejemplo de naturaleza más extraña de lo que nuestras suposiciones iniciales permiten? La especulación sobre orígenes artificiales no surge de la nada. Avi Loeb, astrofísico de Harvard, conocido por sus interpretaciones poco convencionales de Oumuamua, ha planteado posibilidades similares para Three Atlas en entrevistas y publicaciones en blogs. Su postura, claramente etiquetada como opinión y no como hecho, invita a considerar que algunos objetos interestelares podrían ser tecnología en lugar de fenómenos naturales. ¿Qué constituiría evidencia convincente de un origen artificial? Señales que distingan al objeto de lo natural. Emisiones de radio coherentes, indicios de sistemas electrónicos o de comunicación a bordo, aceleraciones no gravitacionales que contradigan la desgasificación normal, o curvas de luz diseñadas que indiquen propósitos deliberados. Los cometas naturales muestran ligeras desviaciones de la trayectoria gravitacional pura debido a la sublimación del gas, pero cualquier cambio inexplicable en la velocidad o en la aceleración de Three Atlas podría sugerir algo más que violencia cósmica aleatoria. Tal vez nos empuja hacia territorios especulativos que nuestros instrumentos aún no pueden explorar. Determinar su tamaño es todo un reto, debido a la brillante coma que oculta el núcleo. Las estimaciones actuales oscilan entre 0,3 y 5,6 kilómetros de diámetro, desde la longitud de 3 campos de fútbol hasta una pequeña montaña. La incertidumbre proviene de supuestos sobre la reflectividad superficial y la eficiencia de producción de la Tierra. Estimaciones más pequeñas parecen probables si se comparan con parámetros típicos de cometa, pero incluso en su límite inferior, Three Atlas
sigue siendo un objeto considerable. Pero, ¿y si la misma incertidumbre, que dificulta nuestras mediciones, oculta posibilidades que van mucho más allá de simples cuestiones de tamaño? Esta ambigüedad plantea interrogantes fascinantes sobre la supervivencia. ¿Cómo puede un cuerpo, relativamente modesto, soportar la violencia de la expulsión y vagar millones o miles de millones de años por el espacio interestelar? Los objetos más pequeños son más vulnerables a perturbaciones gravitacionales y al impacto de desechos cósmicos a alta velocidad. Sin embargo, ¿y si resolver este enigma de supervivencia abre la puerta a escenarios especulativos sobre durabilidad, propósito y diseño que trascienden explicaciones naturales? Lo más sorprendente es la edad extrema de 3 Atlas. Los análisis sugieren que su origen se encuentra en el denso disco de la galaxia, una población estelar anterior a la formación organizada de la Vía Láctea. Si esto es correcto, este visitante es anterior a todo nuestro sistema solar por miles de millones de años, llevando en su núcleo registros de la evolución galáctica desde cuando el universo tenía menos de la mitad de su edad actual. Pero, ¿y si esta historia antigua se convierte en la base para escenarios especulativos que desafían nuestra comprensión del tiempo, el propósito y la inteligencia cósmica? La interpretación de su pertenencia al disco grueso se basa en su movimiento relativo a la rotación galáctica. Mientras la mayoría de los objetos locales siguen la rotación de la galaxia, 3 Atlas se aproxima desde un ángulo inusual, sugiriendo que pertenece a una población más antigua y de orientación más aleatoria. Estrellas mayores, cuyas órbitas no se han estabilizado durante miles de millones de años de evolución galáctica. Pero al aventurarnos más allá de la astronomía hacia la especulación, ¿qué podría insinuar este ángulo de aproximación inusual sobre intencionalidad, navegación y propósito más allá de la mecánica orbital natural? A pesar de su velocidad impresionante y su historia enigmática, 3 Atlas no representa amenaza alguna. Su trayectoria hiperbólica interestelar garantiza un paso seguro, demasiado rápido para ser capturado por la gravedad solar, con aproximaciones planetarias medidas en unidades astronómicas, no kilómetros. Mientras nos preparamos para explorar las sombras que se esconden más allá de la certeza científica, surge la pregunta: ¿y si los peores escenarios no tienen nada que ver con la colisión física, sino con lo que este visitante podría revelar? La observación de sus desafíos actuales es limitada. Su brillo máximo, de magnitud 11, requiere telescopios, incluso en condiciones perfectas. Durante su aproximación más cercana al Sol, el objeto desaparece entre el resplandor estelar justo cuando alcanza su máxima actividad cósmica, un momento casi cruel en su sincronía. Pero, ¿y si esta limitación en la observación se convierte en la puerta de entrada a escenarios especulativos, donde lo que no vemos es más importante que lo que podemos medir? Emergen así retratos de resistencia cósmica, antigua, veloz y efímera. 3. Atlas encarna la intersección de la física asombrosa y el riesgo mundano, recordándonos que el universo opera en escalas que eclipsan la experiencia cotidiana, aunque nuestras leyes sean lo suficientemente precisas para predecir la posición de este visitante con años de anticipación. Cuando nos atrevemos a cuestionar qué hay más allá de estas trayectorias previsibles, los escenarios especulativos más extremos empiezan a surgir. ¿Y si los verdaderos desafíos
no tiene nada que ver con la mecánica orbital, y sí con la revelación cósmica. Tercera parte. Química en el silencio. En pleno avance, cuando la mirada infrarroja del telescopio James Webb examinó 3 Atlas el 6 de agosto, descubrió algo extraordinario. Una coma dominada por dióxido de carbono, con una proporción C. O2/agua de aproximadamente 8:1. No solo era inusual, sino completamente sin precedentes en la química conocida de los cometas. Pero al adentrarnos en el territorio especulativo, más allá del análisis químico, surge la pregunta: ¿y si esta firma molecular no solo indica formación natural, sino propósitos y orígenes que trascienden los procesos cósmicos habituales? Los cometas típicos siguen patrones previsibles. Predominio de hielo de agua que se sublima a temperaturas moderadas, formando las clásicas comas de vapor mezcladas con polvo, seguidas de monóxido de carbono, dióxido de carbono y trazas de otros compuestos. Estas proporciones moleculares narran historias de formación y evolución. Sin embargo, 3 Atlas rompe con todos estos guiones, respirando como si fuera parte de una producción atmosférica a escala industrial. Si esta desviación de la norma nos permite especular, ¿qué escenarios podrían desafiar nuestras ideas sobre orígenes naturales o artificiales? Lo sorprendente aumenta considerando la distancia. 3 Atlas estaba a más de 3 unidades astronómicas del Sol, más allá de Marte, cuando Webb capturó su espectro. La mayoría de los cometas presentan poca actividad a tales distancias, pero este objeto generó una coma detectable, dominada por dióxido de carbono, que se extendía cientos de millas desde el núcleo. Esta actividad, aparentemente imposible a gran distancia, plantea escenarios especulativos sobre fuentes de energía, mecanismos internos y propósitos que desafían nuestra comprensión actual de lo que es natural. Varias hipótesis intentan explicarlo. 3 Atlas podría haberse formado cerca de la línea de nieve de dióxido de carbono de su estrella natal, donde el dióxido de carbono se condensa desde el disco protoplanetario. Su edad extrema y la exposición a rayos cósmicos podrían haber modificado la química superficial, creando costras que retienen agua y permiten la liberación de CO2. O mantos de polvo aislantes podrían actuar como barreras que limitan el acceso al agua mientras permiten la percolación del dióxido de carbono más volátil. Pero, ¿y si todas estas explicaciones, por plausibles que sean, O2, A, H2O, representa uno de los aumentos más extremos jamás registrados en un cometa? Cuando pasamos de las mediciones a la especulación, surge otra posibilidad. ¿Y si estas firmas moleculares codifican información que va más allá de la química? Tal vez mensajes o indicios de propósitos que desafían nuestras suposiciones sobre la inteligencia cósmica. Esto no es del todo inédito. El cometa C 2016 R2 mostró proporciones volátiles atípicas y concentraciones inusuales de monóxido de carbono y nitrógeno, indicando que la formación de cometas es más diversa de lo que se pensaba, o que posteriores procesos alteraron su composición superficial. Pero a medida que nos acercamos a la especulación, ¿y si estas anomalías químicas en múltiples objetos interestelares representan un patrón, una firma, que apunta hacia posibilidades más allá de los límites de la explicación natural? El valor de 3 Atlas reside
coinciden en mostrar la química de entornos estelares radicalmente distintos, probablemente formados alrededor de diferentes estrellas hace miles de millones de años.